Sara Martínez se secó el sudor de la frente mientras servía otra porción de puré de papas en la bandeja de un soldado. El comedor bullía con los sonidos familiares de las tropas hambrientas comentando su día. El ruido de las bandejas de metal y el constante zumbido de las conversaciones llenaban todos los comedores militares que había conocido. Pero este no era un mensaje cualquiera. Y Sara no era una simple trabajadora de cocina. Hace 3 meses, era sargento de primera clase Martínez y dirigía misiones de reconocimiento muy detrás de las líneas enemigas en Afganistán. Su equipo había sido el mejor de su unidad, moviéndose como sombras a través de territorio hostil, reuniendo información que salvó innumerables vidas estadounidenses. Se había ganado cada cicatriz, cada elogio y cada noche de insomnio que conlleva ser parte de una unidad de operaciones especiales de élite. Ahora estaba detrás de una mesa de vapor, con un turbante y un sencillo delantal blanco, sirviendo comida a soldados que no tenían idea de su pasado. La ironía no pasó desapercibida para ella. Estos mismos soldados a los que ahora servía alguna vez la habían admirado, buscado su consejo y confiado sus vidas en ella. Pero eso fue antes del incidente que lo cambió todo. La explosión ocurrió durante lo que debería haber sido una misión de rutina. El equipo de Sara estaba extrayendo un objetivo de alto valor V cuando un dispositivo explosivo improvisado detonó a solo 20 pies de su posición. La explosión la arrojó contra un muro de hormigón. Y cuando despertó en el hospital militar 2 semanas después, los médicos le dieron una noticia que destrozó su mundo más que cualquier bomba. Su pierna izquierda sufrió daños graves. Varias cirugías habían salvado la extremidad, pero sus días de correr por terrenos montañosos con una mochila de 27 kilos habían terminado. La junta médica había sido clara. Podría seguir sirviendo en el ejército, pero no en operaciones especiales. Las exigencias físicas de su anterior función eran simplemente más allá de lo que su pierna lesionada podía soportar. En lugar de aceptar un trabajo de oficina o ser transferida a una unidad diferente, Sara tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida ella misma. Ella solicitó ser asignada al Mess Saul. Sus oficiales superiores pensaron que había perdido la cabeza. Aquí estaba un veterano de operaciones especiales condecorado, alguien que había recibido la estrella de bronce por su valor y que había elegido trabajar en el servicio de alimentos. Pero Sara tenía sus razones. Necesitaba tiempo para decidir su siguiente movimiento, y trabajar en el Mess Saul le daba ese tiempo y al mismo tiempo le permitía servir a sus compañeros soldados de una manera diferente. Ella siempre había creído que cuidar de las tropas significaba más que simplemente liderarlas en combate. A veces significaba asegurarse de que tuvieran una comida caliente y alguien que se preocupara lo suficiente como para servirla con respeto. El trabajo era físicamente exigente a su manera. Ella permanecía de pie durante 10 horas al día y al anochecer a menudo le dolía la pierna reconstruida. El calor de los equipos de cocina hacía que la cocina pareciera una sauna, y el ritmo durante las horas pico de comida era implacable. Pero había algo terapéutico en la rutina. El simple acto de alimentar a personas que sirvieron a su país tal como ella lo hizo. La mayoría de los soldados que pasaron por su línea no la reconocieron. Su cabello rubio estaba ahora recogido bajo una coleta, y el porte seguro que la había distinguido como líder estaba oculto bajo el comportamiento humilde de alguien cuyo trabajo era servir en lugar de mandar. Ella lo prefería así. Le permitió observar, pensar y aceptar lentamente este nuevo capítulo de su vida. Los soldados más jóvenes a menudo bromeaban con ella mientras avanzaban en la fila. Compartieron historias sobre su entrenamiento, sus miedos y sus esperanzas para el futuro. Sara escuchó con la sabiduría de quien había recorrido el camino que ellos recién comenzaban, pero nunca reveló su propia experiencia. Para ellos, ella era simplemente Sara de la cocina, la mujer que siempre servía porciones generosas y recordaba cómo les gustaba el café. Algunos días fueron más difíciles que otros. Cuando vio a los equipos de operaciones especiales pasar por el comedor, con sus equipos aún polvorientos de las misiones y sus ojos transmitiendo esa particular alerta que proviene de vivir al límite, Sara sintió un profundo dolor en el pecho. Esta era su gente, su tribu, y ella ya no era realmente una de ellos. Ella le servía la comida con manos firmes, pero por dentro su corazón se rompía un poco más cada vez. Su supervisor, el sargento Williams, se había mostrado inicialmente escéptico acerca de tener a un exsoldado de operaciones especiales trabajando en su cocina. Él esperaba mala actitud,
quejas o por lo menos alguien que pensara que ella estaba por encima del trabajo. En cambio, descubrió que Sara era una de sus trabajadoras más confiables. Ella llegaba temprano, se quedaba hasta tarde cuando era necesario y nunca se quejaba de ninguna tarea, sin importar lo insignificante que fuera. El resto del personal de cocina también se había ido acostumbrando poco a poco a ella. María, una contratista civil que había trabajado en mesas militares durante 15 años, se convirtió en una especie de figura materna para Sara. Podía sentir el dolor detrás del comportamiento tranquilo de la mujer más joven, incluso si no conocía su fuente. Durante los periodos de menor actividad, María compartía historias de su propio hijo, que estaba destinado en el extranjero, y Sara encontraba consuelo en estas conversaciones sobre la familia, la preocupación y el amor. Pero era durante los turnos de noche cuando Sara se sentía más en paz. La multitud que asistía a la cena generalmente era más pequeña y más relajada. Los soldados se demoraban comiendo, hablando de todo excepto de la guerra. Sara limpiaba el equipo y se preparaba para el día siguiente, dejando que el ritmo familiar del trabajo de la cocina calmara su mente inquieta. Había desarrollado una rutina de quedarse hasta tarde para asegurarse de que todo estuviera perfecto para el equipo de la mañana. Fue durante una de estas limpiezas nocturnas que notó por primera vez que el coronel James Patterson observaba las operaciones de la cocina. Era nuevo en la base, un oficial de carrera con reputación de ser exigente y justo. Sara había escuchado al resto del personal de la cocina hablar de él, de cómo hacía inspecciones sorpresa, y no esperaba nada menos que la excelencia. Esa primera noche, simplemente pasó caminando, asintió cortésmente al personal y se fue. Pero Sara notó cómo sus ojos parecían catalogarlo todo, desde la limpieza del equipo hasta la eficiencia de la línea de servicio de alimentos. Se aseguró de mantener la cabeza baja y continuar trabajando, sin querer llamar la atención. Lo que ella no sabía es que el coronel Patterson ya había comenzado a notar cosas sobre las operaciones del Mesao que lo intrigaban. La eficiencia había mejorado, las porciones eran más consistentes y parecía haber mejor moral tanto entre el personal de cocina como entre los soldados a los que se servían. Se había propuesto comprender qué había cambiado y su investigación lo estaba llevando hacia un trabajador de cocina en particular que se había unido al equipo hacía 3 meses. Cuando Sara terminó su turno esa noche, colgando cuidadosamente su delantal y comprobando que todo el equipo estuviera bien asegurado, no tenía idea de que su nueva vida cuidadosamente construida estaba a punto de cambiar una vez más. El pasado que tanto había trabajado para dejar atrás estaba a punto de alcanzarla de una manera que nunca esperó. La mañana comenzó como cualquier otra para Sara. Llegó al comedor a las 5 horas, 30 minutos antes de que comenzara su turno oficial. La cocina estaba en silencio en la oscuridad antes del amanecer, y ella utilizó ese tiempo para revisar el menú del día y asegurarse de que todo el trabajo de preparación estuviera correctamente organizado. Su entrenamiento militar le había enseñado que la preparación evitaba un mal desempeño, una lección que se aplicaba tanto al servicio de alimentos como a las operaciones de combate. A medida que el equipo de la mañana llegaba, Sara tomó su posición habitual en la línea de servicio. La hora del desayuno siempre era intensa, con cientos de soldados necesitando comer antes de que comenzaran sus ejercicios de entrenamiento y sus tareas. Se movió con eficiencia y destreza, sirviendo huevos, tocino y tostadas. Aunque mantenía el comportamiento amistoso que se había convertido en su marca registrada, hoy se sentía diferente. Sara no podía deshacerse de la sensación de que la estaban observando más de cerca de lo habitual. Varias veces durante la mañana, vio al coronel Patterson observando las operaciones del Mesao desde varios puntos estratégicos. Parecía estar estudiando no solo la eficiencia general, sino también a los trabajadores individuales. Durante una breve pausa entre la preparación del desayuno y del almuerzo, Sara estaba reponiendo los utensilios para servir cuando María se acercó a ella con expresión preocupada. «Ese nuevo coronel ha estado haciendo preguntas sobre ti», susurró, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie las escuchaba. A Sara se le encogió el estómago. «No pasa nada malo», le aseguró rápidamente María. «Justo cuando empezaste a trabajar aquí. ¿Cómo te iba?» «Ese tipo de cosas. El sargento Williams le dijo que usted era uno de nuestros mejores trabajadores. Pero, cariño», por la forma en que preguntaba, parecía como si ya supiera algo sobre ti. El resto de la mañana transcurrió entre la ansiedad y la confusión para Sara. Intentó mantener su rutina normal,
pero sus instintos militares estaban en alerta máxima. Había trabajado demasiado duro para construir esta vida tranquila como para que ahora la interrumpieran. El comedor se había convertido en su refugio, un lugar donde podía sanar tanto física como emocionalmente y al mismo tiempo contribuir con algo significativo. El servicio de almuerzo comenzó a las 1:13 y Sara tomó su posición detrás de la estación del plato principal. La multitud que asistió al almuerzo estuvo incluso más concurrida que la del desayuno, con tropas rotando desde diversos ejercicios de entrenamiento y tareas administrativas. Sara se concentró en su trabajo, sirviendo porciones de estofado de carne y puré de verduras mientras participaba en la conversación liviana que los soldados esperaban de su personal de Mesaul. Estaba sirviendo a un joven soldado que se quejaba alegremente del entrenamiento físico de la mañana cuando notó que el coronel Patterson se acercaba a la fila de servicio. A diferencia de sus anteriores observaciones desde la distancia, esta vez se acercaba como si fuera a buscar su comida. Sara mantuvo la cabeza gacha, concentrándose intensamente en la comida que estaba sirviendo, con la esperanza de evitar cualquier interacción directa. Pero a medida que la fila avanzaba, se hizo evidente que el coronel Patterson se estaba tomando su tiempo deliberadamente, permitiendo que otros soldados fueran delante de él. Él se estaba posicionando para ser atendido específicamente por Sara. Cuando finalmente llegó a su estación, ella levantó la vista para encontrarse con sus ojos y de inmediato supo que su secreto cuidadosamente guardado estaba a punto de ser expuesto. «Buenas tardes, Sargento Martínez», dijo en voz baja, usando su antiguo rango y apellido. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Nadie en la base la conocía por ese nombre o rango. Para todos aquí, ella era simplemente Sara, la trabajadora de la cocina. Las manos de Sara temblaron ligeramente mientras servía su porción, pero su voz se mantuvo firme. «Ahora solo queda Sara, señor. Trabajo en servicio de comida». La expresión del coronel Patterson era ilegible mientras estudiaba su rostro. «Sé exactamente quién eres. Sargento de primera clase Martínez, estrella de bronce, corazón púrpura, 3 misiones en Afganistán con el 75º Regimiento de Rangers. Tu reputación te precede, incluso aquí». Los soldados que estaban detrás de él en la fila se estaban impacientando, y Sara se dio cuenta de que esa conversación debía tener lugar en otro lugar, si es que iba a suceder. «Señor, tal vez podríamos discutir esto después del horario de servicio. Preséntese en mi oficina a las 17, dijo simplemente, tomando su bandeja y alejándose de la fila. El resto del servicio de almuerzo transcurrió en una neblina para Sara. Su mente se llenó de posibilidades y temores. ¿Alguien de su antigua unidad le había contado al coronel sobre ella? Estuvo en problemas por no revelar todos sus antecedentes militares cuando aceptó el trabajo en la cocina. Más importante aún, ¿qué significaba esto para la nueva vida que había estado intentando construir? María notó su angustia e intentó consolarla durante el breve descanso entre la preparación del almuerzo y la cena. «Sea lo que sea, cariño, eres una buena persona. Lo veo en cómo tratas a la gente, en lo mucho que trabajas. No dejes que nadie te haga sentir avergonzada de quién eres». Pero vergüenza era exactamente lo que sentía Sara. No vergüenza por su historial de servicio, sino vergüenza por lo que sentía como huir de quien había sido. Había pasado de liderar soldados en situaciones de vida o muerte a esconderse tras una cofia y un delantal, esperando que nadie reconociera a la guerrera que solía ser. Exactamente a las 17, Sara llamó a la puerta de la oficina del coronel Patterson. Su asistente la hizo pasar y se encontró de pie, firme frente a su escritorio. Las viejas costumbres se apoderaban de ella a pesar de su ropa de civil. «Descanse, Martínez. Por favor, tome asiento». El coronel Patterson señaló una silla frente a su escritorio. Su oficina estaba decorada de forma espartana, con solo unas pocas menciones en la pared y una foto de lo que parecía ser su familia. «Señor, si se trata de que no revelé todos mis antecedentes cuando acepté el puesto en la cocina, puedo explicarlo». Levantó una mano para detenerla. «No se trata de ninguna violación del protocolo. Su supervisor conoce su historial completo. Me aseguré de ello cuando empecé a hacer preguntas. Lo que quiere entender es por qué uno de los veteranos de operaciones especiales más condecorados de esta base elige servir comida en lugar de dirigir soldados». Sara se había preparado para muchas conversaciones posibles.
Pero no para esta. El tono del coronel no era acusatorio. Era genuinamente curioso. Respiró hondo y decidió decirle la verdad. Señor, me redujeron de categoría médica después de la explosión de un artefacto explosivo improvisado en Afganistán. Todavía puedo servir, pero no en operaciones especiales. En lugar de aceptar un trabajo de oficina o ser transferido a otra unidad, solicité que me asignaran al servicio de comidas. Quería tiempo para decidir mi próximo paso mientras seguía sirviendo las tropas de alguna manera. El coronel Patterson se reclinó en su silla, observándola atentamente. ¿Y qué ha descubierto durante su tiempo en la cocina? La pregunta la pilló desprevenida. Sara había estado tan concentrada en sobrevivir cada día, en demostrarse a sí misma que aún podía aportar algo significativo, que no había pensado realmente en lo que vendría después. Todavía no estoy seguro, señor, pero sé que cuidar de los soldados es importante, ya sea en combate o asegurándose de que reciban una buena comida y alguien los trate con respeto. Algo en la expresión del coronel cambió. ¿Qué le parecería cuidar de los soldados de otra manera? Tengo una propuesta para usted, pero primero necesito saber si está listo para dejar de esconderse de quién es. Sara sintió que se le aceleraba el corazón. Lo que fuera que estuviera a punto de ofrecerle, lo cambiaría todo. Pensó en los jóvenes soldados que pasaban por su línea todos los días, compartiendo sus miedos y esperanzas. Pensó en el equipo de operaciones especiales al que servía, sabiendo que podía ofrecerles la orientación que necesitaban desesperadamente, pero sin sentir nunca el derecho a hablar. «Le escucho, señor». El coronel Patterson abrió una carpeta en su escritorio y sacó varios documentos. Sara reconoció su propio historial de servicio, junto con lo que parecían ser evaluaciones de desempeño y cartas de reconocimiento de su tiempo en operaciones especiales. Durante el último mes he estado realizando una evaluación no oficial de la preparación y la moral de esta base. El coronel comenzó. Lo que encontré fue preocupante. Tenemos soldados jóvenes técnicamente competentes, pero carecen de una verdadera mentoría de liderazgo. Nuestros candidatos a operaciones especiales tienen una tasa de fracaso de 40% en el entrenamiento avanzado. Lo más preocupante es que hemos visto veteranos aceptar trabajos de oficina en lugar de transmitir sus conocimientos a la siguiente generación. Sara se removió incómoda en su silla. Tenía la sensación de saber hacia dónde se dirigía esta conversación, y la emocionó y la aterrorizó a la vez. Te he estado observando, Martínez, no solo en la cocina, sino también en cómo interactúas con las tropas. Te he visto escuchando sus preocupaciones, ofreciéndoles una guía sutil sin excederte en tu rol actual. Ayer, te vi ayudar a un joven soldado que luchaba contra la nostalgia. No lo sermoneaste ni ignoraste sus sentimientos. Compartiste lo justo de tu propia experiencia para hacerle saber que no estaba solo. El recuerdo hizo sonreír levemente a Sara. Soldado Johnson había estado a punto de llorar durante el almuerzo, tras recibir la noticia de que su novia en casa estaba considerando terminar su relación. Sara simplemente le había dicho que el despliegue era duro para todos y que las personas que valía la pena conservar seguirían ahí cuando regresara. Tengo una propuesta. El coronel Patterson continuó. Quiero crear un nuevo programa de mentoría para nuestros soldados jóvenes y candidatos a operaciones especiales. No se trata de una instrucción formal en el aula, sino de una guía del mundo real proporcionada por alguien que ha estado en su misma situación. Quiero que dirijas ese programa. Sara sintió que se le cortaba la respiración. Señor, con todo respeto, mis limitaciones médicas lo convertirían en la persona perfecta para este puesto, interrumpió. Entiendes los desafíos físicos y emocionales que enfrentan estos soldados. Sabes lo que es que tu trayectoria profesional cambie repentinamente. Y lo más importante, has aprendido a encontrar un propósito y un significado incluso cuando la vida no sale según lo planeado. La oferta flotaba en el aire entre ellos. Sara podía sentir el peso de la posibilidad, pero también el miedo de volver a asumir un rol que requería ser vista, ser vulnerable, admitir que era más que la mujer detrás de la línea de servicio. El puesto sería inicialmente un contrato civil, pero con la posibilidad de volver al servicio activo si así lo deseaba. Tu rango sería restaurado junto con todo el respeto y el reconocimiento que te has ganado. Pero más que eso, estarías ayudando a formar a la próxima generación de soldados que enfrentarán los mismos desafíos que tú has superado.
Sara pensó en todas las conversaciones que había tenido durante los últimos 3 meses. Los jóvenes soldados preocupados por su primer despliegue. Los candidatos a operaciones especiales luchando con el síndrome del impostor. Veteranos como ella intentan descubrir cómo seguir sirviendo cuando sus cuerpos ya no pueden reproducir lo que sus mentes recuerdan. ¿En qué consistiría exactamente este programa?, preguntó. Sesiones informales de mentoría, talleres de liderazgo y asesoramiento individual para soldados que se enfrentan a transiciones profesionales. También ayudaría a desarrollar escenarios de entrenamiento basados en su experiencia real. Piense en ello como un puente entre lo que aprenden en los libros de texto y lo que realmente enfrentarán en el campo. El coronel Patterson sacó otro documento. Ya he hablado con varios de sus antiguos oficiales al mando. Son unánimes en su apoyo a esta idea. El general Morrison dijo específicamente que su estilo de liderazgo y su capacidad para conectar con soldados de todos los niveles la hacían irreemplazable. Le decepcionó perderla de las operaciones especiales activas, pero cree que este podría ser un uso aún mejor de sus talentos. Sara sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Durante meses, se había sentido como un producto dañado, una exguerrera que intentaba encontrar relevancia en un mundo que parecía haberla superado. La idea de que su experiencia, incluyendo su lucha con las lesiones y la transición, podría realmente hacerla más valiosa en lugar de menos, fue abrumador. Necesito preguntarte algo directamente, dijo. ¿Cómo supiste de mi tatuaje? El coronel Patterson sonrió por primera vez durante su conversación. No lo hice hasta que María mencionó que a veces te arremangas cuando la cocina se pone muy caliente. La insignia de operaciones especiales en tu antebrazo no es precisamente estándar para el personal de servicio de alimentos. Una vez que vi eso, todo lo demás encajó. Sara instintivamente se tocó el antebrazo izquierdo donde el tatuaje que la identificaba como parte de una hermandad de élite permanecía oculto bajo la camisa de manga larga de su uniforme. Había considerado eliminarlo varias veces en los últimos meses, pensando que ya no era relevante para su vida. Ahora se daba cuenta de que había sido la clave para abrir un futuro que no se había atrevido a imaginar. Si acepto este puesto, ¿qué pasa con el personal de cocina? Se han convertido en mi familia. Todavía tendrías la opción de ayudar en los momentos de mayor actividad si quisieras. Pero Sara, no puedes seguir escondiendo tu luz bajo un celemín. Estos soldados necesitan lo que tienes para ofrecer. Y tú debes recordar que tu valor no proviene de lo que ya no puedes hacer. Proviene de lo que has aprendido y de cómo puedes usar ese conocimiento para ayudar a los demás. La decisión debería haber sido difícil, pero sentada en esa oficina, Sara se dio cuenta de que sabía lo que quería hacer desde el momento en que el coronel Patterson la llamó por su verdadero rango. Los últimos 3 meses no se habían tratado de huir de quién era. Se habían tratado de aprender una forma diferente de servir, desarrollando empatía y comprensión que la convertirían en una mejor líder y mentora. «Acepto», dijo simplemente. El coronel Patterson extendió la mano por encima del escritorio. «Bienvenido de nuevo, sargento de primera clase Martínez. Su primera tarea es ayudarme a diseñar un programa que garantice que ningún soldado tenga que afrontar su transición solo». 6 meses después, Sara se encontraba frente a un aula llena de jóvenes soldados que se preparaban para su primer despliegue. Vestía su uniforme de gala, sus cintas e insignias contaban la historia de su servicio y sacrificio. Pero lo más importante, tenía la confianza de alguien que había encontrado su verdadero propósito. «Hoy vamos a hablar sobre liderazgo bajo presión», empezó. «Pero primero, quiero contarles sobre una ocasión en la que pensé que mi carrera había terminado y cómo eso se convirtió en el comienzo de algo aún más importante». Al fondo del aula, el coronel Patterson observaba con satisfacción. En la cocina, María sonrió al oír a los soldados hablar con entusiasmo sobre sus sesiones con el sargento de primera clase Martínez. Y en algún lugar de Afganistán, jóvenes soldados lideraban a sus equipos con la sabiduría transmitida por alguien que había aprendido que la verdadera fuerza a veces no proviene de lo que aún puedes hacer, sino de cómo ayudas a otros a descubrir lo que son capaces de lograr. Sara había pasado 3 meses escondida tras una cofia y un delantal, pensando que se estaba protegiendo de más decepciones. En cambio, se había estado preparando para un puesto que requería todo lo que había aprendido sobre servicio, sacrificio y encontrar un propósito en lugares inesperados. El tatuaje que había revelado su secreto también le había devuelto su futuro.